Bueno, chicas, buenas tardes. Les recuerdo que esta clase va a formar parte del parcial que vamos a tener el jueves que viene y que esta clase la grabo porque ustedes están rindiendo un parcial de materno y al ser un grupo tan reducido el de esta cátedra, eh, dos o tres de ustedes al menos están rindiendo materno y es casi como estar grabando la clase. Trabajar con dos alumnas, así que bueno, a mí me complace enormemente la interacción, la participación de los alumnos y al ser un grupo tan reducido se hace muy lenta la evolución y bueno, eh, preferí dejarlas en libertad, que ustedes terminen a la hora que terminen con ese parcial, que realmente es una cátedra muy importante y muy central en su carrera y que puedan ver este video con tranquilidad, recordando que estos temas van a formar parte del parcial. El parcial va a ser escrito, como ya les dije en el grupo, el parcial va a ser virtual, escrito, yo lo voy a colgar en la plataforma a, a unos minutos de las 20 horas del jueves 30, que es el próximo, y ustedes tienen para desarrollar ese escrito hasta las horas 22. Antes de esa hora ustedes me tienen que colgar el parcial terminado, yo después lo corregiré y por plataforma les pasaré las notas que tiene cada uno de ustedes. Como también les dije, porque si yo lo hubiera organizado con anticipación, podríamos haber hecho este parcial en forma presencial, pero como no sé en este momento la disponibilidad áulica, porque algunos de ustedes están en el instituto, no sé dónde están rindiendo, no sé si están rindiendo en forma virtual, eh, para el próximo examen, que va a ser el último día de noviembre, calculo, tengo que fijarme bien si va a ser el 19, el 18 o el 25, tengo que fijarme bien cuándo tenemos que entregar las notas a los docentes, pero va a ser presencial y oral, lo que va a significar que sea cortito, que nos podamos ir antes a casa y que tengan las notas en el momento. Entonces ya van a saber ustedes si tienen aprobado el cursado y si pueden acceder a la mesa final, que vamos a intentar que la mesa final sea presencial y sea oral, o sea, in situ, en forma física. Vamos a intentar organizar áulicamente el instituto para que pudiera ser así, que es más, al menos para mí es más rápido, más fácil y más elocuente. Bueno, la diapositiva que seguí a ver es la diapositiva que habla del significado de la ética. Creo que hablamos bastante sobre el significado de la ética en lo que venimos haciendo desde el día que comenzamos el cursado, que fue el 19 de agosto. Comenzamos la primera clase y vinimos hablando todo el tiempo, hablamos de actos humanos, hablamos de actos del hombre. Entonces, bueno, un poco la ética lo que hace es intentar que el acto humano, aquel que es decisorio, aquel en el que la persona interviene tomando decisiones, recuerden que los actos del hombre son aquellos que tienen que ver con lo innato, que tienen que ver con temas que están más allá de la decisión, o sea, nosotros necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos eh, vestirnos, necesitamos, tenemos necesidades fisiológicas que hay que evacuar, tenemos un ritmo cardíaco, tenemos un ritmo respiratorio, o sea, hay actos que no dependen de la voluntad del hombre porque tienen que ser llevados a cabo independientemente. Sí, los actos humanos son aquellos en los que deberíamos, en sociedad, aplicar un concepto que para la ética es muy importante, que es la libertad. Deberíamos ser libres de elegir nuestros actos humanos siempre y cuando esa libertad no atente contra la libertad del otro.
si bien esto es global, si bien esto tiene que ver con el planeta, tiene que ver con la humanidad, la ética es una rama de la filosofía que tiene más de 3.000 años, que lo hemos charlado también en clase, se lo debemos a los griegos, eh, ellos son los que compusieron todo este marco teórico que tiene que ver con la filosofía, con la ética, con la bioética. Em, pero los tiempos desde los griegos ahora han cambiado. Suponemos que somos más libres, suponemos, no sé si somos más libres, pero hay un artículo de nuestra Constitución, la Constitución de nuestro país, la República Argentina, que dice que mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, mínimamente, la ética debería, y conjugo en ese tiempo de verbo, porque no necesariamente en la práctica concreta y en los actos humanos a diario es así. Hoy a la tarde una docente del instituto me pidió por favor que hablase con sus alumnos y les comentase que ella no iba a llegar a clases en el horario que estaba pactada la clase porque había sido víctima de un robo y estaba detrás de esa situación de robo. Ese es un acto humano donde a mí me privan de mi libertad, porque se llevaron cosas muy valiosas del lugar donde entraron, cosas que a ella y a su esposo le han costado mucho dinero. Entonces eso atenta contra mi libertad. Todo aquel acto del otro que atente contra mi libertad, que me quite cosas que son de mi propiedad y que me ha costado mucho esfuerzo tenerlas porque estamos hablando de gente trabajadora, no estaría dentro del marco de la ética, pero es un acto humano, donde hay un humano que decide usar como medio de vida, como modus operandi, el quedarse con lo que no le pertenece, con lo que es ajeno. Entonces, son actos humanos aquellos sobre los cuales tomamos decisiones, y todos nosotros tomamos decisiones. Eh, lo ideal, la ética como normativa y reguladora de la conducta humana en sociedad, eh, debería hacerlo desde la bondad, no desde la maldad. Pero bueno, ambas son condiciones o calificativos o adjetivos que hacen a los procederes humanos. Hay actos de bondad y hay actos de maldad. Y sería muy falaz negar que es así, muy mentiroso, ¿no? Lo falaz es lo mentiroso, es lo que dibuja una situación, la que trata de cambiarle el tono a una situación. Bueno, volvemos a redundar en esta diapositiva que se llama el significado de la ética, que la ética estaría para regular los actos humanos eh, relacionados con la libertad del sujeto de elegir aquello que eh, le parezca que es más saludable, más sano, más apetecible, más de su necesidad o más de su deseo, sin la interferencia de otro acto humano. Nosotros estuvimos hablando en la clase, hace ya 2 clases, y en la clase pasada yo les había propuesto investigar sobre el triage, que es un acto humano en los que ustedes van a tener que intervenir al tomar decisiones por salvar la vida de uno u otro, y, y no está exento de falta de libertad, porque se van a encontrar a diario con el familiar de esa persona a la que ustedes eligen para salvar y a la que eligen para que espere a ser salvada,
y no todos los intervinientes van a estar de acuerdo en esa decisión, pero ustedes como personal de salud tienen que utilizar el triage, tienen que darle oportunidades de sobrevivencia a aquel que tiene más oportunidades para sobrevivir. Y en tiempos COVID, que pareciera que los estamos superando, gracias Señor por eso, eh, hubo muchas personas grandes que fueron, aunque, aunque no esté escrito en ningún lado, al menos yo tengo dos amigas que perdieron a sus papás grandes en enero 2021, uno el 20 de enero, el otro el 31 de diciembre 2020, eh, porque aparentemente hubo una situación de triage, había más oportunidades de vivir de personas más jóvenes que elegirlos a ellos. Y bueno, es, es la cruda verdad, ¿no? Y que debe ser para ese profesional que toma, habíamos estado hablando de muerte digna, pero ese tema del que difícilmente se vaya a hablar, pero que en circunstancias de COVID pasó y pasó muchas veces, también es un triage. Y también a esas dos amigas que lloran a sus padres, ellas sienten que atentaron contra su libertad, con la libertad de sus papás, porque uno de los papás estaba listo para ser externado y a las 3 de la tarde falleció de un ataque cardíaco. Y ese día le daban el alta, el 20 de enero. Entonces, bueno, para ellas es un enorme y tremendo dolor que les va a llevar mucho tiempo superar. La otra, que su papá falleció el 31 de diciembre, eh, ella sintió que hubo abandono de persona con su papá y el primer mes estuvo realmente muy, pero de verdad muy enojada, muy, muy enojada, pensando en qué hacer con respecto a eso, porque a su papá no le habían dado el tratamiento que consideraba ella. Y ambos papás eh, habían negativizado COVID. Ambos internados, murieron internados y habían negativizado COVID. Creo que ambos fallecieron de un ataque cardíaco. El del 31 de diciembre tenía EPOC porque fumaba mucho, pero él había negativizado en octubre COVID. Fue internado reiteradas veces por EPOC, pero su hija sostenía que no se le hicieron los análisis adecuados ni se le dio la medicación correspondiente, por eso su papá se fue, era bastante joven. Pero bueno, también en el proceder profesional y en el llevar adelante esta profesión que tiene que ver con promover, con prevenir, con ayudar, con cuidar, ustedes tienen que poder ejercer la libertad suficiente para aplicar aquellos principios en los que creen y en los que han sido formadas. Así que bueno, es es un tema de mucha lana para tejer o de mucho hilo para cortar, el tema de la libertad. ¿Somos libres? Capaz que va a ser una pregunta del parcial. ¿Creen ustedes que somos libres? ¿Vivimos en una sociedad en la que podemos hacer aquello que sentimos querer hacer? Aún a niveles de convivencia
convivencia íntima, ¿no? De convivencia familiar, de convivencia en vínculos íntimos, me refiero a eso, no hablo solamente de vínculos de pareja, hablo de vínculos familiares, de vínculos estrechos, de familias nucleares. Eh, la mayoría de las veces no tenemos la libertad de decir realmente lo que pensamos sin que el otro se sienta atacado, de elegir el horario o el camino que queremos seguir sin que el otro nos coaccione. Y recuerden que cuando yo hablo del otro, hablo de cualquier otro que no sea yo. Esto siempre se los dije cuando dicté psicología social. El otro es cualquiera que no sea yo. Entonces soy totalmente libre de elegir hasta qué comer, o qué ropa ponerme, o cómo vestirme. El tema de la libertad es un tema que da mucho para mucho, porque es un tema complejo. ¿Qué es ser libre, no? Voy a anotar esta pregunta. Si bien la próxima clase es parcial, yo voy a anotar esta pregunta para retrabajarla con ustedes cuando volvamos a la próxima clase teórica. Yo había relacionado esta cátedra, como ustedes fueron alumnas mías de psicología social, bueno, Evelyn no, pero las otras alumnas sí, pero seguramente Evelyn tuvo que cursar psicología social. Y yo relacioné mucho la ética con este concepto pichoniano de adaptación activa a la realidad. Si nosotros aplicamos de verdad la ética, si nosotros buscamos llevar adelante actos humanos de bondad, actos humanos que nos permitan resolver situaciones y que nos permitan seguir adelante evolucionando, nosotros estamos haciendo una adaptación hacia la salud. Si bien cuando Pichon Rivière en psicología social habla de salud, no habla de salud física, con la que ustedes van a trabajar, él habla de salud en el sentido de evolución, de resolución, de espiral dialéctica ascendente. En ese sentido, Pichon habla de salud. Pero a mí me pareció que este concepto de la psicología social se podía cruzar perfectamente con la ética en este criterio de salud y en este criterio de libertad. O sea, yo cuando puedo elegir sanamente, cuando puedo elegir sintiendo que elijo y no soy coaccionado a elegir, estoy en un circuito de adaptación activa a la realidad, porque voy haciendo esa espiral ascendente que a mí me permite ir viendo cambios, aceptando los cambios, adecuándome a los cambios. Ese sería el concepto de salud pichoniano, ¿no? La adecuación al cambio. Cuando él habla de enfermedad, de adaptación pasiva y la relaciona con enfermedad, lo relaciona absolutamente con la resistencia al cambio, con las personas que dicen yo no tengo nada que cambiar, para mí está todo bien así, siempre lo hice así, lo voy a seguir haciendo de esta manera. O sea, habla de personas que tienen de verdad mucho miedo a salir del lugar en el que están, porque más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esos serían los, los paradigmas a los que se aferra la adaptación pasiva a la realidad. Y yo en la diapositiva puse esto, ¿no? De la dialéctica necesidad-satisfacción. Tiene que estar relacionada con las necesidades que se satisfacen en la organización salud. Este par, todos nosotros somos sujetos de necesidades, todos. No hay ningún humano ni ningún ser vivo.
pero nosotros estamos hablando de humanos, que no sea sujeto de necesidad. Porque eso es lo que nos mueve, resolver actos del hombre, como satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades instintivas, de refugio, de comida, de vestido, de relaciones sexuales, ¿sí? por hablar concretamente de lo instintivo, eh, tanto como de los actos humanos, siempre pensando y volviendo a pensar en lo mismo, en el concepto de salud, pero ya así acá, en el concepto de salud que ustedes manejan, ¿no? Salud biológica, aunque en realidad es biopsicosocial, porque un individuo sano es un biosano, es un individuo que psicológicamente puede estar eligiendo, puede estar adaptándose activamente en ese marco social que lo condiciona, que lo determina, que lo hace ser productor y ser produciendo, o sea, todos nosotros formamos parte de una red de vínculos que nos determinan y que hacen que tanto demos como recibamos y que eso es un continuum en movimiento permanente hasta el último momento de este plano. En este plano humano de vida, nosotros somos sujetos de vínculos que somos un siendo, dice Pichon Rivière, ¿no? Estamos productores producidos, porque producimos relaciones, producimos vínculos y a su vez somos interactuados por esos otros vínculos. Entonces es una matriz en continua evolución. Eh, por eso me pareció, y también sería un tema a charlarlo con ustedes después, si ustedes piensan lo mismo. Creo que la adaptación activa es ética, porque es ese proceso que a mí me permite actos de bondad hacia mí mismo, fundamentalmente, para después tener actos de bondad con los demás. Por eso me pareció acertado, y en esta dialéctica necesidad-satisfacción, vuelvo a lo mismo. Todos somos sujetos de necesidades a ser satisfechas. Entonces, el par es el par dialéctico. ¿Qué es lo dialéctico? Aquello que tiene dos partes que, que son contradictorias y que van a generar una tercer parte en la resolución de esa contradicción. Acá la contradicción sería satisfacción-insatisfacción o necesidad-satisfacción. ¿Sí? Yo resuelvo mi necesidad y evoluciono para tener una nueva necesidad. ¿Sí? No dejamos de tener necesidades nunca, jamás, porque sacié mi hambre, me abrigué porque tenía frío, tengo que ir a trabajar y mi trabajo me relaciona con otros sujetos y mi trabajo a diario tiene un objetivo a cumplir. Y si no cumplo con ese objetivo, mañana tengo que empezar de nuevo la parte que me quedó sin hacer. Pero llego a mi casa y tengo relaciones y tengo hijos en la escuela o tengo pareja o no tengo pareja, lo que sea, todo el tiempo estamos resolviendo necesidades, satisfaciéndolas o no. Entonces, ese sería dialécticamente el par. En la satisfacción de la necesidad estaría la ética relacionada con la salud. Bueno, espero no haberlos enredado mucho con ese dirimento que me gusta hacer, y siempre desde esta ciencia que amo y que me ha permitido ir entendiendo, ir comprendiendo muchas más cosas
de las que creí que iba a poder comprender de los sujetos, que me va permitiendo hacer un análisis a veces simple, pero efectivo, y hacer devoluciones que siento que ayudan desde la simpleza a que el otro reflexione, a resolver la necesidad que a lo mejor la tiene tapada eh, por miedos o por otras necesidades que a lo mejor no son tan importantes y que pueden ser pasar a un segundo plano y resolver esta, la que de alguna manera está obturando ese proceso de adaptación activa. Bueno, principios de la ética natural. Todo ser humano es inviolable y es autónomo. Primer principio. Es para que lo charlemos después, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Yo voy a ir tomando nota para después trabajarlo con ustedes. Primer principio de la ética natural. En la historia de la humanidad, en la historia de los miles de años que tenemos, no sé si esto ha sido posible. Antes de ayer, estaba escuchando un video sobre los Neandertal, que fueron los primeros homínidos que se encontraron con el Homo sapiens, que venía desde África, y que tuvieron luchas por los territorios, o sea, el hombre, el humano, ha tenido desde los principios de la humanidad luchas y guerras por los territorios, por aquellas cosas que consideraba que eran de su propiedad. Entonces, creo que verdaderamente autonomía, a mi mirada al menos, sociológica, real, absoluta, no. Puedo tener cierta autonomía, sí, y debo tenerla en un montón de aspectos de mi vida, pero como están planteadas las circunstancias sociales, culturales, económicas, absoluta autonomía no, pero sí debería ser así. O sea, la ética natural dice, el humano es autónomo, el humano debe ser respetado en su totalidad. Todos tienen iguales derechos, sí, todos tenemos iguales derechos. Después en la cancha se ven los pingos, ¿no? Como decía Pichón Rivière. Todos debemos tener iguales derechos y no deberían ser privados a ninguno de nosotros esos derechos. Ningún humano tiene derecho a hacer daño a otros sin necesidad. Y vuelvo al robo a la profesora. Hay ya tantísimas situaciones que muchos de nosotros vivimos a diario de hostilidad, que viven muchas personas de medios hostiles, innecesarios, o el daño que nos hacemos a nosotros mismos, aún en los vínculos más estrechos que tenemos. Es innecesario dañarnos. Estas cosas que yo veo en las separaciones, ¿no? Cuando las parejas se separan y los niños quedan en el medio, y en el mejor de los casos ni papá le habla mal de mamá ni mamá le habla mal de papá, pero ese niño ya tiene que elegir con quién va a dormir, con quién va a pasar la semana. Y es la realidad de muchos de los niños, de casi todos los niños. ¿Es gratis eso? No, no es gratis. ¿Causa daño? Sí, causa daño. Causa daño emocional, causa daño psíquico. No estamos exentos de eso. Ahora, esos padres lo hacen porque quieren causar daño. Probablemente no,
pero muchos de esos padres y o madres usan a sus hijos como revanchismo para dañar al otro. Hace unos meses atrás, que yo se los contaba a los chicos que les di la cátedra el cuatrimestre pasado, hubo en España, creo que fue en Tenerife, si mal no recuerdo, una situación que conmocionó al mundo y más a la gente que vivía en la cercanía, porque había un barco anclado en un puerto y buzos bajaron a no sé qué hacer y se encontraron en el ancla de una embarcación, dentro de una bolsa, el cuerpo de una criatura y había otra bolsa atada al ancla que estaba vacía. ¿De quién era la embarcación? Del padre de dos nenas pequeñas, una tenía que creo 2 y 1 año, 4 y 2 años, no sé, eran dos criaturas muy pequeñas que las mató para castigar a la madre, porque la madre había elegido otra pareja, como él era violento, se había alejado de él y él el fin de semana que le tocó cuidar a sus hijas, las mató y luego se suicidó. No encuadraría nunca en este principio de que ningún ser humano tiene derecho a hacer daño a otro sin ninguna necesidad. No encuadraría absolutamente. Pero suceden estas cosas, lamentablemente suceden. ¿Es un acto extremo? Sí, es un acto extremo. Pero en las cercanías nuestras también esas cosas pasan. Yo necesito castigar al otro y lo castigo con lo que más quiere, quitándole lo que más quiere. Entonces, muchas mamás le niegan, lo hemos charlado creo en clase también eso, muchas mamás le niegan la visita al papá porque no paga los alimentos. Entonces castigan al chico que no tiene nada que ver porque son cosas de adulto. El que no me des los alimentos porque no podés, porque no querés o por lo que sea, no significa que no siga siendo tu hijo y que ese niño no necesite el afecto de ese papá. Entonces, a diario vemos estas cosas y ustedes las van a ver. Ustedes van a ver muchos actos de daño sin ninguna necesidad de un humano sobre otro, hacia otro humano. La ética adecua sus acciones, todas las acciones a su bien. O sea, la ética es para regular el bien. Y le da unidad y ordenamiento a la existencia. Creo que un mundo sin ética haría que fuese las realidades de convivencia verdaderamente caóticas. Si bien estamos en situaciones caóticas post pandemia, pero antes de pandemia también habían situaciones caóticas, de mucha violencia, de mucho enojo, en general, la mayoría de la sociedad se ordena detrás de esas normativas. Hoy la discusión, hoy, 23 de septiembre, la discusión es si se puede circular sin barbijo. Desde ayer que está esa consigna, yo que he andado en la calle, como andamos todos, he encontrado que la gente sigue andando con barbijo en la calle y me parece que tenemos que seguir andando con barbijo. La norma es para los espacios abiertos, no todas las provincias adhieren. En los espacios abiertos y cuando caminemos alejados de otras personas podemos sacarnos el barbijo. Yo lo hago, yo cuando salgo a caminar y que no tengo gente cerca, sino caminar con el barbijo y ahora que llegan los calores, es bravo. Si voy en mi vehículo estoy sin barbijo, si estoy sentada en mi oficina y sola estoy sin barbijo. Pero
nos ordenaría que hubiesen medidas claras, que dijesen, podemos, pero se tira una norma muy amplia y se deja al discernimiento de los demás. En un marco de ética tiene que haber claridad en los mensajes, sí. En espacios abiertos, sin contacto estrecho con otras personas, se puede usar barbijo. En lugares chicos, donde hay personas en cercanía, hay que usar barbijo. Yo la escuché hoy en las noticias de la UNA a la doctora Iberó, que ella decía que si bien teníamos muy bajos contagios y no teníamos casos de la variación delta del COVID, era más fácil de contagiar y si bien el COVID normal, habitual, póngale, no sé, el más viejito, no sé, antes de estas variables tan contagiosas, hacía que te contagiaras si estabas 15 minutos cerca de una persona infectada, con la variable delta con 5 minutos alcanza, decía ella. Entonces, desde el Estado provincial la propuesta era seguir usando barbijos si estabas cerca de otras personas. Entonces, bueno, esas medidas ordenan, ordenan criterios, porque la comunicación ya de por sí es altamente compleja. La comunicación humana está, lo hemos visto cuando vimos psicología social, teñida absolutamente de ruidos puestos en la interpretación de la realidad que cada uno de nosotros hace y de muchos otros. Por lo tanto, necesitamos que nos bajen alguna línea que nos pueda permitir ordenarnos con algún criterio. Y eso, para eso están los estados, para eso están están organizados los países en provincias o en estados y en municipios o departamentos o como se llame en cada lugar, para que se establezcan criterios de ordenamiento de ese lugar según lo que tenga ese lugar, según la cultura, según el medio geográfico, según lo climatérico. No es lo mismo el ordenamiento en Bariloche que en el medio de la meseta en la provincia de Las Heras en Santa Cruz que en el valle, en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén. O sea, los criterios tienen que ser adecuados a esas situaciones de convivencia particulares que cada lugar tiene. Nosotros vivimos en una gran ciudad que se llama Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esa gran ciudad, estoy acomodando mis pocos pelos, esa gran ciudad viene desde Chichinales hasta Cenillosa, más o menos. Son más o menos 150 kilómetros, que si bien son municipios diferentes, en compartir este trayecto de la Ruta 22 y la complejidad que tiene transitar la Ruta 22 en esos 150 kilómetros, hace a que haya determinados ordenamientos, porque no es una ruta fácil, pensando en salir a la ruta. Para aquellos que circulan, que van a trabajar, los que trabajan en Allen, los que trabajan en las petroleras, los que trabajan en Neuquén, los que trabajan en Cipolletti, los que trabajan en Roca, los que trabajan en Regina. Ahí particularmente tiene que haber un cierto ordenamiento que nos dé las posibilidades eh, de saber que tenemos que circular a determinada velocidad, que nuestro vehículo tiene que tener determinadas condiciones, que si tenemos doble línea amarilla tenemos y ejercemos el derecho de sobrepaso, estamos cometiendo una infracción, qué sé yo. Se me ocurrió hablar de la ruta, como podría haber hablado, no sé, de la circulación dentro de las ciudades, pero bueno, eso es lo que necesitamos los humanos.
La ética es una condición fundamental para que se genere confianza entre los miembros de una sociedad, pero también se relaciona a las profesiones. Toda profesión es un servicio a otros y a otras profesiones, a otros miembros de la sociedad. Quien ejerce la profesión debe ejercerla con honestidad y en el marco de sus incumbencias. El enfermero no medica. El enfermero no tiene autoridad para medicar. Para aplicar la medicación, sí. ¿Quién indica medicación? El médico. En profesiones de salud, quien indica la medicación es el médico. ¿Un psicólogo medica? No, un psiquiatra medica, que es un médico psiquiatra. Esas cuestiones son tan básicas. Después en la cancha se ven los pingos, como les dije hace un rato. Después hay muchos enfermeros que dicen, o sea, yo, a ver, llamo a un amigo enfermero y tomate tal cosa. O voy a la farmacia y el farmacéutico me dice tomate tal cosa. ¿Cuántos de nosotros vamos muchísimas veces a la farmacia con un cuadro febril o con algún malestar y es el farmacéutico el que nos da una medicación? ¿Le corresponde a su profesión medical? No. ¿Es ético? No. ¿Deberían pedir una receta? Sí. ¿Se hace? No. Entonces, hace falta la ética. En algunos países son extremos en eso. En algunos países, a mí me gusta mucho ver alerta de aeropuertos. De ratos veo el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Sao Paulo, el aeropuerto de, no sé, hay varios de Brasil, hay distintos aeropuertos, pero bueno, Perú, de Lima, Perú. Y el otro día había un pasajero que traía medicación en su maleta, en su bolso de mano, y se la sacaron, porque él esa medicación no la llevaba con una receta. Y si yo, pónganle, viajo a otro país con mi medicación para la presión, que necesito tomarla todos los días y me la retiran, después tengo que ir a pagarle a un médico para que me recete la misma medicación y cuesta cualquier fortuna, porque fuera de nuestro país ir al médico cuesta un montón de plata. O sea, a mí esa escena me conmovió, realmente, porque al pasajero le preguntaban, llevaba, ay, la tomo yo. Dios, me olvidé. Para dormir, la pastillita azul para dormir al Plazolam. Llevaba al Plazolam, al Plas, y se la sacaron, porque no llevaba una receta y porque estaba introduciendo droga. Eso es ridículo, eso es extremo, eso para la cabeza nuestra es loco, ¿viste? Porque si el hombre necesita la medicación no está llevando droga, es lo que toma porque le dice, ¿para qué se lo recetaron? Y para la ansiedad. Bueno, se lo va a quedar acá y usted tiene que ir a un médico que se lo recete, el tipo estaba llegando a España, no sé a dónde. Esas cosas son extremas, pero hay lugares donde son extremas y donde la ética es a rajatabla, donde lo ético no te moves ni un miligramo ni un centímetro para el otro lado porque no tiene cabida. Y en nuestra sociedad es mucho más light. Entonces tiene mucho que ver con la cultura, pero con respecto a la ética relacionada con las profesiones, la línea debe ser muy clara, sobre todo en esta, ¿no? En la que tiene que ver con la salud. Yo siempre menciono, yo siempre me acuerdo de un enfermero, hace ya muchos años de esto
estamos en el 2021 y deben haber pasado 15 años fácil. Su novia era una locutora conocida, una locutora de radio conocida en Roca, y él la medicó y ella murió. Y cuando allanaron la casa de él tenía una farmacia en su casa. Él la automedicó y la mató. Y durante muchos años, él publicó en la necrológica, era la época del diario en papel y que uno, bueno, daba vuelta la hoja del diario. Yo ahora no miro las necrológicas online, pero en esa época, bueno, uno el día domingo daba la vuelta de hoja al papel, estaban las necrológicas. Durante muchos años él publicó el arrepentimiento de lo, le pedía perdón por lo que había hecho. Pero lo concreto fue que ese enfermero fue lógicamente condenado y él medicaba. Entonces, ¿corresponde? No, no corresponde. Y mató a la mujer que amaba por medicar. Entonces, hay situaciones, o sea, por eso hay deontología, por eso hay un perfil, por eso hay una incumbencia en las profesiones, para que cada uno haga lo que tiene que hacer y que llegue hasta donde tiene que llegar con los deberes y derechos de su profesión. Eso es lo que se espera éticamente de esa persona. Y después, bueno, el atravesamiento institucional que tiene la ética. ¿Qué sería esto del atravesamiento institucional? También lo voy a anotar para ver si ustedes terminan de ver esto de qué es el atravesamiento institucional. Nosotros nos movemos todo el tiempo en instituciones, en varias a la vez. La institución educación, la institución salud, la institución familia, la institución justicia, la institución trabajo. Al menos en esas nos movemos. O sea, con respecto a la salud, vamos al médico a hacernos controles, después, bueno, el que tenga que ser internado, el que tenga alguna cosa más grave, pero siempre estamos en contacto con la institución salud. Con la institución educación, ustedes están estudiando, yo estoy dando clase, y todas esas instituciones en común tendrían que estar atravesadas por normas éticas coherentes a el devenir de los sujetos, atravesando estando atravesados por esas instituciones. Después vuelvo de nuevo al dicho, ¿no? En la cancha se ven los pingos. La institución justicia, por ejemplo, en situaciones de violencia, atravesando a la institución familia, establece restricción de acercamiento a una persona violenta, a su familia. Y sabemos que hay infinidad de casos en los que no se respeta y que muchas veces termina habiendo una mujer lastimada o una mujer que pierde la vida. Entonces, hay una ética que no se aplica. No sé bien por qué, porque no hay suficientes medios para, o sea, es difícil la restricción de acercamiento. Yo no sé cómo la controlaría, porque yo no puedo andar acompañada de una autoridad, de una policía. Yo no puedo andar. Si tengo restricción de acercamiento, sí, el botón antipánico a las mujeres ha servido bastante, pero bueno, ya cuando accionás el botón antipánico, a lo mejor el tipo ya lo tenés cerca o lo tenés metido dentro de tu casa. Hasta que lleguen a socorrerte, capaz que la pasás mal. Entonces, en esa simple situación, o un niño que tiene en la escuela dificultades,
ahí ya estamos atravesando la familia, con educación, con el niño tiene dificultades porque hay problemas en su casa, entonces, bueno, interviene la justicia también. Entonces, la ética tiene que ver con modos de hacer y de pensar que se producen y se reproducen en sociedad. Hay sociedades que son más estrictas que otras, hay sociedades que regulan los deberes y los derechos mejor que otras, pero en toda sociedad debería existir el mismo deber y derecho. Yo el año pasado contuve a una alumna de Villa Regina porque ella tenía la guarda de sus nietos. El año pasado, en plena pandemia, ella tenía la guarda de sus nietos de 10 y de 11 años, una nena y un varón, porque su papá consume y no podía cuidarlos y la mamá también tiene varios trastornos de personalidad, entonces la justicia decidió darle la guarda a la abuela. Y en plena pandemia, pleno junio, julio del año pasado, cuando no podíamos salir a ningún lado, la nena abrió la puerta y salió a caminar por el barrio donde ellas vivían en Regina. Alguien encontró a la nena deambulando sola, le preguntó por qué y le dijo que se había peleado con su abuela, que su abuela era mala, qué sé yo, qué dijo de la abuela. La nena fue tomada por servicios sociales, le retiran la tenencia a la abuela, le llevan al nieto, los instituyen a los dos y al día de hoy, ha pasado más de un año, esa abuela, sin ser evaluada por el simple comentario de una nena y sin indagación profunda de parte de servicios sociales, fueron alejados del único marco de contención que esos niños tenían coherente, que era su abuela. Al día de hoy ella sigue peleando para que una trabajadora social le permita, porque la trabajadora social ella no sabe por qué, se puso en contra de ella. Dio malas evaluaciones de ella sin haberle hecho nunca una evaluación. La conozco a Amelia, que es esta mujer. Es una mujer que crió un hijo con dificultades, que ya ha tenido una historia de violencia en su propia crianza, pero es una mujer formada, es una mujer, y eso no quita que no es una mujer violenta, es una mujer coherente, es una mujer, cuando yo les daba clase en Villa Regina, ella vendía pastelitos porque tenía el cuidado de sus nietos y tenía que salir a trabajar en los momentos que los chiquitos iban a la escuela. Y si bien ella tenía recursos económicos, no eran suficientes para sostener. Me acuerdo que vendía pastelitos en el instituto, hacía montones de cosas, hacía tareas, hacía artesanías para vender y tener algún ingreso, que si el hijo se los encontraba, desaparecían. Entonces ya tenía, además vivía y sigue viviendo en una situación de alerta permanente porque le ha pasado que le ha ido a visitar el hijo y le ha desaparecido la tarjeta. Ella cobra una pensión y cuando ha ido a la cuenta bancaria, la cuenta está vaciada. Entonces ella vive en una alerta permanente por, por el hijo que tiene. Y, y bueno, los nenes institucionalizados en dos instituciones, una de nenas y una de nenes, a la que le prohibían entrar, hasta que ella un día dijo, yo me voy sola. Y no había ninguna prohibición para que la abuela no los visitara. Ella tocó la puerta, habló con los directivos del lugar, le dijeron, no hay ningún problema en que usted venga a ver a los chicos. O sea, todo ese cúmulo de falta de ética eh, afectando a dos criaturas que fueron alejados del único continente afectivo que tenían. Entonces, bueno, o sea, esto es un caso de tantísimos, donde
el atravesamiento institucional no está regulado por la ética, está regulado por lo que a mí me parece que me cae esta persona y a mí me parece cómo es esta persona, porque en este caso concreto hubo una evaluación psicológica que se tergiversó, porque cuando ella fue a hablar con la psicóloga y le dijo por qué había informado que ella era una abuela que no contenía, la psicóloga le dijo, yo jamás hice ese informe, yo nunca informé, al contrario, yo informé que vos eras una persona adecuada para contener a esos chicos. Entonces, ¿dónde está la ética profesional, no? Alguien que se ensaña con una persona que a lo mejor le cayó mal, porque vaya a saber por qué le cayó mal, a lo mejor porque tenía un título de grado más importante que ella. Digo, yo infiero cosas, ¿no? Porque tenía una carrera universitaria y hablaba mejor que ella, no sé. Lo concreto es que Amelia está sin sus nietos desde hace más de un año y los nenes creciendo en instituciones donde no aprenden eh, ética tampoco, porque el nene ya lo golpean, el nene eh, es sometido por sus compañeros y la nena está entrando en un territorio no propio para una nena de 11 años. Y las cosas son así, cuando ella le pregunta a la directora de esa institución por qué permite que las nenas se pinten, que las nenas se vistan de esa manera, como si fueran nenas más grandes, y la directora la mira y le dice, bueno, las cosas acá adentro son así. Entonces, bueno, eso, ¿no? Para hablar de atravesamiento de la ética, debería ser incorruptible todo. Deberíamos, cuando somos profesionales, ser absolutamente imparciales y no dejarnos, no ser subjetivos, no dejarnos llevar por la apreciación que el otro me provoca o ese primer impacto que el otro me provoca para establecer un juicio. Si soy un profesional de servicio social, no tengo que emitir juicios. Si soy médico, tengo que evitar la mala praxis, porque muchas veces la mala praxis es por hacer cosas que no sé hacer bien y que por ego las hago. Es convocar a un colega y decirle, mira, ayúdame en esto porque de verdad esto no lo tengo claro y no me animo a hacerlo. Si soy enfermero, no medicar, no llevar adelante prácticas que no le corresponden a mi formación, que no tienen que ver con mi formación. En fin, si soy abogado, si soy ingeniero, si soy, no sé. Hoy el señor que está haciéndome, un albañil que está haciéndome trabajos en casa, hablábamos de eso, ¿no? Porque él estaba arreglándome algunas paredes y yo le decía, por qué esa pared, ese pedazo de pared, usted tuvo que picarla de esa manera y todos los otros metros estaban bien? Entonces él supone que cuando se construyen hay distintas maneras de levantar paredes. Hay algunos ingenieros que tienen un método de levantar paredes y otra. Hay algunos que lo hacen, no sé, él me da una explicación técnica que yo no entiendo de la capa aisladora, no tengo ni idea lo que es la capa aisladora, pero me dijo, evidentemente en ese lugar faltó capa aisladora. Entonces yo le digo, pero si la pared es la misma, la pared debe tener 5 metros de largo y solamente en una punta que debe tener 20 centímetros es donde tuvo que picar hondo. Y porque a veces, pues qué sé yo, no sé. Entonces, no todos los ingenieros construyen bien. No todos los ingenieros supervisan a aquellas personas a las que ponen a trabajar. Entonces, bueno, qué sé yo, si la casa se me va a caer encima, si la pared está bien levantada, si tengo los cimientos correctos, qué sé yo, o sea, en todas las profesiones, a lo que voy es eso, al poner el ejemplo de los ingenieros, ¿no? Como de los arquitectos, como de los ingenieros agrónomos, como de, no sé,
del agrimensor, cualquier formación, cualquier trabajo que yo haga. Para pintar, si pinto, debo poner la pintura que la persona me compró y si me sobra se la tengo que devolver. Sé yo, cosas así que, no sé, cosas que atraviesan absolutamente todo. Debería estar regulada por actos de bondad, no por actos de maldad. La última persona que a mí me pintó mi departamento se llevó herramientas que yo tenía. No corresponde, no corresponde, porque eran mis herramientas. Después que él se fue, después no lo encontré nunca más para salir a pedírsela porque desapareció de escena. Me lo refirieron como alguien de mucha confianza y yo lo dejé solo. Y herramientas que valen mucho dinero, que yo hoy no las puedo comprar, desaparecieron. No es ético. Si yo te doy, confío en vos para dejarte dentro de mí, en contacto con mis cosas, vos tenés que cuidar mis cosas, más de lo que las cuido yo. Así debería ser. Bueno, hasta esta diapositiva, que se llama Ética y Atravesamiento Institucional, es donde van a estar los temas del parcial. Va a ser un escrito, 5 consignas a responder, va a estar colgado en la plataforma 5 minutos antes de las 20 horas, el jueves 30, y ustedes tienen hasta las 22 para desarrollarlo y devolvérmelo por el mismo lugar. Yo después de eso tengo 48 horas hábiles, 2 días hábiles, o sea que jueves puedo recién poner la nota el lunes, cumpliendo con las 48 horas hábiles. Lo más probable es que a medida que me los vayan descolgando yo los vaya corrigiendo porque ustedes son un grupo muy pequeño y ese mismo día o al otro a lo sumo tengan la nota. Esa es la secuencia, ¿sí? Después nosotros volvemos a tener clases el jueves 7 de octubre. Bueno, chicas, espero que hayan rendido bien sus parciales de materno, que tengan un lindo fin de semana, vienen días bonitos, calurosos, primaverales con verde. Aprovechen a descansar y nos estamos viendo el 30 en el examen parcial. Muchas gracias. Hasta luego.